Cuba Grand Slam. Luis en el mic, listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Un saludo a todos y bienvenidos a otra emisión de nuestro podcast Cuba Grand Slam. Hoy traeremos como invitado al espirituano Desmari Palacios. En breve comenzamos. Desmari, vamos a comenzar hablando un poquito de cómo llegas al deporte, al béisbol especialmente. Hermano, yo desde que tengo segundo grado, desde que tengo 7 años, 6, 7 años, 7, 8 años, a mí siempre me gustó la pelota. Mi familia es muy deportista, muy beisbolera. Y siempre tuve, mi primer deporte fue el boxeo. Pero cuando estábamos en la primaria, tú sabes que cuando uno estaba en las escuelas primarias, iban los entrenadores los profesores de educación física a coger los deportes y por embullo del aula me fui para el boxeo, pero no me gustó y siempre me gustó la pelota. Y ahí me vieron una vez, cuando estaba en Santo Espíritu, una casa que tenía mi papá en Santo Espíritu, todavía esa casa está ahí. Ruperto Zamora, me vio haciendo unos swings, yo niño, y me tiré, él mismo cogí unas piedras, nunca se me olvida la calle, cogí unas piedras y me las empezó a tirar y yo le empecé a dar. Y le dije, papá, lleva los beisbolitos, que este va a ser pelotero. Y ya después de ahí nos mudamos para Trinidad, que es el municipio de Santo Espíritu. Y en Trinidad sí ya mi papá y mi mamá me encabezaron ahí en la pelota. Transitaste por la llamada pirámide, la EIDE, Yo estuve desde 9 y 10, 11 y 12, de 13 y 14. Ya cuando tú eres 13 y 14 entras a la EIDE, que es séptimo grado. Y estuve ya desde séptimo hasta 12, pero hubo un año que en Cuba el béisbol quitaron la categoría 13 y 14. Y entonces se entraba a partir de noveno. No sé si ahora, creo que ya lo cambiaron de nuevo como era antes. Y estuve séptimo y el octavo lo hice en la calle, pero seguí entrenando, ¿me entiendes? Hice una secundaria normal de la calle y ya noveno, décimo, 11 y 12 ahí a LPF y después cogí la universidad, pero nunca la terminé. En esa categoría fuiste llamado a alguna selección nacional o equipo Cuba. En esa categoría, en el 15 y 16 y juvenil primer año, cuando fui juvenil primer año, creo que fue la mejor etapa que tuve yo, porque yo pichaba y bateaba. ¿Me entiendes? O sea, que en esa categoría todo el mundo pichea y batea. Sí. Y yo me jodí el brazo, siendo 15 y 16 primer año, y fue cuando hubo un cambio de categoría también, que ya era, las categorías eran décimo, 11 y 12, los de décimo antes eran último año 15 y 16, pero ya ahí en esa época, cuando la cambiaron, los de décimo eran primer año juvenil. Y tuve un buen año en el primer año juvenil, de cambio de aluminio para madera, y me hicieron un llamado, pero nunca fui. Ahí de Santo Espíritu fueron 2 que fueron a ese equipo Cuba juvenil, que tenía tremendo equipo Cuba, y estaba Moncada, Julio Pablo, Víctor, habían bastantes peloteros con calidad, Luis Robe, Jordan Álvarez, bastantes peloteros con calidad, y de Santo Espíritu fueron 2. Pero en las categorías menores nunca llegué a ese paso de ir a una preselección. ¿No fuiste a la preselección por decisión propia o porque no? No, primero me habían dicho que estaba en el listado, que estaba en un listado. Yo entrené, verdad que ese año fui el que más batí de mi equipo. En la zona creo que estuve como del 1 al 4. Ese año batí me quedé como en 2.98 por ahí, pero tuve un buen año. Y en juvenil ese tiempo batear era difícil. Los pitchers que había en ese tiempo estaban muchachos, que ellos eran un rollo batear. Y batí bastante y me dijeron, no, quédate entrenando que tú a lo mejor seas llamado para la preselección del equipo Cuba juvenil. Y ya después cuando estábamos en la provincial, en la primera categoría, me llaman y me dijeron, no, tú no estás en la lista, pero me molesté un poco, pero dije, bueno, soy el primer año. Me va a quedar el segundo y tercer año, que era décimo, 11 y 12, que ahí voy a hacer el equipo Cuba si me lo proponía, ¿me entiendes? Y ahí en este año tuve una lesión, no seguí con la lesión mía del brazo, entonces yo quería recuperarme mi brazo y tuve un año mal esos 2 años, que no estaba como al 100, ¿me entiendes? Hacía swing y me dolía el brazo y tuve muchos problemas ahí con eso. Y ahí ya fue cuando terminé en juvenil. Y en juvenil, sí, cuando llegamos a juvenil era el sub-23. Y me cogieron varios entrenadores, Lázaro Martínez y Daniel Cerquera, y me cogieron ahí y me dijeron, no, tienes que darle aquí la tarea porque tú tienes calidad
Y ahí fue cuando me saqué lo mejor de mí. Cuando ya das el cambio de jugar de los juveniles a jugar la primera categoría, ya en edad de primera categoría, saliendo de los juveniles, ¿te fue muy difícil acostumbrarte al picheo, que es diferente? No, a ver, yo te voy a explicar. A lo mejor todos los casos no son iguales, ¿me entiendes? Yo ese caso, yo no lo sentí mucho. También que se había hecho una liga que se llama el Sub-23. Sí. Ese Sub-23 ayudaba mucho porque en el Sub-23 habían pitchers que eran primero, segundo, tercer pitcher de la serie nacional y venían a pichar del Sub-23. Yo me enfrenté muchas veces a Ariel Rodríguez en el Sub-23. ¿Me entiendes? Habían Ufrido García de Santiago, Granado de la Zuna, que también está aquí también. Habían bastante, Carlos Fon, el de Santiago también, Junior Tour, que te pichaban, pero yo ese cambio no me lo sentí mucho, ¿me entiendes? No, había mucha gente que sí decía que le costaba, sí se piensa un poco más en la serie nacional, eso sí es claro, ¿viste? En la categoría juvenil es recta, y una curva que es lenta, que en la serie nacional la tiraba y era jonrón. Pero no, en este caso yo no me sentí mucho el cambio. Lo que tenías que pensar un poco más para batear, ¿me entiendes? Te costaba un poquito más porque tenías que pensar un poco más a la hora de pararte del cajón de bateo. Pero en ese caso yo no me lo sentí mucho. Cuando sales de los juveniles y vas directo a ser nacional, ¿o tuviste que esperar algún año? ¿Cómo fue eso? Yo salgo de los juveniles, ese año, cuando salgo de los juveniles, paso un año. Ese año yo me quedé en la reserva del equipo de Spirit. Ese año yo no hice equipo de Spirit. Ese año me quedé en la reserva y al otro año es que hago equipo de Santi Espíritu. Ya el director, cuando yo terminé los juveniles, el director era Zulueta, y ese año ahí me dejaron la reserva. Me estaban pagando por reserva. A Heise lo suben a mitad de temporada. Y al otro año que entra José Raúl Delgado es que yo entro al equipo de Espíritu. Tenía de 19 a 20 años. Oh, ya. ¿Qué recuerdas de tu debut, tu primer hit, tu primer turno? Mi primer hit yo se lo di al hijo del director de las Tunas, Civil. Así, sí. A Civil. El primer hit mío fue mi tercer turno al bate. Yo estaba de primera emergente en hacer el primer turno al bate, fue con Alarcón. Ese día, todo el carro que sí sentí presión. Estaba el huelga lleno, estaba hasta lloviendo. Me trajeron con hombre en primera y segunda. Estábamos perdiendo por 2 carreras y me trajeron a batear. Y a Alarcón le di fly a tercera. Fue el primer turno y el segundo turno fue con Alarcón y le di línea de acción, pero salió de frente. Este fue el segundo juego. Y el tercer juego me pusieron contra Civil y le di para medio. Fue mi primer hit internacional fue con él. Bueno, recuerdas bien los turnos. Sí, no, eso nunca se olvida. Yasmani, ¿cómo fue, antes de seguir con esta carrera, ¿no? en Santi Espíritu, cómo fue conocer y compartir con Freddy Cepeda? Freddy Cepeda es un caballo, para hablarte claro, un hombre fuera del terreno y dentro del terreno. Freddy es un motor impulsor para muchos jóvenes en el equipo Santi Espíritu, en el equipo Cuba también. Freddy es una persona que daba mucho consejo porque uno venía muy crudo con la forma de batear, con la técnica de batear. Y Freddy te veía que tú podías tener talento, pero siempre tú tienes que tener la maestría para batear, ¿me entiendes? Una buena técnica para que tus condiciones salieran mejor. Y Freddy siempre se nos acercaba a todos nosotros. Pero el equipo de Espíritu tuvo una buena cantera. Eso siempre los entrenadores de la EIDE, como Quintero, el Títere, el Lugani Menezes, que ahora es el director del equipo de Espíritu, tuvieron muy buena cantera. Y Freddy nos cogía a nosotros y nos decía, mira, esto es así. Nos daba muchos consejos, muchos consejos. Y una buena persona, buen amigo, afuera, adentro, lo que necesitaras de él. Siempre tenía tiempo para todo. Tú le querías decir algo, una opinión, que qué te pasaba, que qué tú crees esto en el gimnasio o la preparación física. Él siempre tenía un espacio para todo. Siempre tenía Freddy. A lo mismo igual que Ariel también. Cuando era jugador, ya cuando era entrenador también, pero ya era de otra forma, no como Freddy, ¿me entiendes? Y Mendoza también, yo como jugaba primera y jugaba field, Mendoza me daba muchas instrucciones también.
hablando de estos jugadores de tanta experiencia, ¿no? Del caso de Cepeda, del propio Juniel Mendoza, cuando tú llegas por primera vez a una preselección, un equipo Santi Espíritu, siendo un muchachito, ¿cuánto impresiona ver delante de ti a estos tipos, por decirlo de alguna forma, que tú veías por televisión, que Sí, no, es lo que tú seguías? eso a mí me impresionó porque cuando en la época que yo estaba, que yo llegué, en la época, no, cuando nosotros éramos juveniles, Aragón era el director de Antiespíritu, nos hizo un entrenamiento, los juveniles fueran a hacer la tanda de bateo de los equipos Antiespíritu, equipos grandes, nosotros para la parte de atrás recoger, y todavía estaba Yuli, estaba Luz de Junior, fue el año que perdió Antiespíritu, ese año que perdimos con Matanza, Sí. ese año. Y no, eso fue una impresión, muchachos. Y cuando tú los veías bateando ahí a ellos, en las tandas de bateo que sacaban 10 o 14 pelotas de 20 batazos que tenían que hacerle, eso era impresionante porque, coño, era los ídolos de uno desde cuando uno era chiquito, ¿me entiendes? Cuando uno era niño y uno siempre quería llegar, no, quiero ser igual que Freddy, quiero ser igual que Juli, ¿me entiendes? Y sí te impresiona y ya después que los tienes ahí al lado, como son como personas, es algo bonito, algo impresionante eso. Volviendo a tu carrera, cuando ya, bueno, ya pasaste esta etapa, ¿no? El primer hit y tal, ¿cómo fuiste abriéndote pasos dentro de un equipo Santi Espíritu que tenía figuras establecidas y siempre tienes figuras jóvenes, como tú bien decías, que vienen empujando fuerte? ¿Cómo fue abrirte paso ahí en ese equipo? Eso no como Santi Espíritu, no es como otras provincias. Ahora no, ahora sí, ya yo que he seguido a veces la serie nacional, que gracias a Dios calificó mi equipo. Antes era una figura joven para abrirse camino en el equipo de Santi Espíritu, tenía que pulirle y hacerlo muy bien. Yo me metí los 2 primeros años de mi carrera en el equipo de Espíritu, simplemente de primera emergente, segunda emergente, porque yo tenía a Mendoza en primera base, entonces, porque a veces por mi lesión del brazo no me ponían para los files y era muy difícil eso para jugar. Entonces teniendo un tipo como Unión Mendoza que tiene está entre los 4, creo que más y tienen series nacionales. Jugar en ese equipo era de madre. Entonces ahí yo decía, cada vez que me salga tengo que hacerlo bien. Mi padre, pero mi mamá también, cuando te salga a dar palo, a lo mejor no puedes eso, pero puedes ser primer emergente o puedes ir para los Phillies. Entonces en los Phillies también estaba Freddy, estaba Barroso, estaba David, que lo habían puesto en el centerfield, pero después de David lo bajaron y Heise, que se queda en el centerfield regular, fue el primero de todos nosotros que empezó a jugar regular, fue Heise Cepeda. Y ahí me la empecé a ganar y en la tercera serie fue que ya Ariel era el director y le dije que no, que yo quería jugar, que yo quería jugar, que me pusieran para los files. Y él me dijo, bueno, gánatelo en la preparatoria. Y en la preparatoria ahí me lo gané y abrí jugando ya en los files. Estaba jugando en el LE, me ponían para Ray. Y ahí fue cuando jugué, ya empecé a jugar ya a tiempo completo. ¿Cuántas series jugaste siendo Yo llegué a tener, en series nacionales, digamos, o sea, siendo suplente y siendo titular? Total. yo jugué 4 series nacionales ya, que fue cuando me quedé aquí. Terminando la Bien, cuarta fue cuando vinimos al mundial aquí y fue cuando me quedé. sí, vamos a ir ahora a esa parte. ¿Cómo es el momento en que, bueno, te enteras que estás primero en el ambiente de la percepción de que si vas, que si te llevan, que si, ¿cómo se fue todo eso? A ver, yo desde que sub-23, porque nosotros jugamos sub-23 y íbamos para la serie. Y ese sub-23, yo estaba poniendo buenos números en el sub-23, desde mi primer sub-23 tuve buenos números. Batí más de 300. Yo tuve un sub-23 que sí estuvo por debajo de mí, que no quedé satisfecho, que sí no fue el primer año que él dirigió el sub-23, pero ya todos los otros. Y ese año habíamos sido campeones, ¿me entiendes? Este año habíamos sido campeones. Y yo había quedado como en el Top Estrellas, había quedado. Y yo sí, viste, yo dije, no, ya este año va a ser el premundial, el premundial para calificación para el mundial. Y yo me lo tuve en mente, que dije que ellos me podían llamar, tuve un buen año, habíamos sido campeones también, ya había arrastrado números de años anteriores.
No, lo mismo en el primer equipo de Cuba, que fue creo que uno de los mejores equipos de Cuba, sub-23, que fue cuando estuvo Norel, Zulueta, ese equipo era un equipazo. En ese sub-23 yo había bateado como 3 y pico también. Había bateado en ese sub-23. Y también lo mismo, ¿no? Te vamos a llamar, que esto con lo otro, sigue, mantente entrenando. Y no me llevaron a dos, nada más, a dos de Antiespíritu, nada más la preselección, que fue Junior y Pedro Álvarez. Y el equipo Cuba lo hizo Junior Ibarra, porque... Y también me quedé ahí, pero no me desencanté y seguí, y hasta que ahí me llamaron para la preselección del equipo Cuba, que tenía un hueso duro porque tenía el zurdo de Cienfuegos, Daniel Pérez. Sí. Daniel Pérez, y cuando me llegué, el primer día que llego y me dijeron, no, va uno solo nada más, de primera base, dije, bueno, hay que matar un pitch aquí para colarme en este equipo. Y al final nos llevaron a los dos, y los dos jugamos regular. Él era primero y yo designado, y así nos intercambiamos así. Cuando fuimos al Proolímpico, que clasificamos ese año al Mundial, perdimos con Nicaragua jugando juegos 1-0 en el séptimo inning por ahí. ¿Ese fue el torneo donde tú te quedaste? No, yo me quedé en el Mundial de México. Oh, tú sí, o sea, tú tuviste la clasificación. En la clasificación en el Mundial. Y luego fuiste al Mundial. Y luego fui al Mundial. ¿Esa clasificación dónde fue? Esa clasificación fue en Honduras y Nicaragua. En ese momento nunca te pasó por la cabeza quedarte. En ese momento sí me pasó por la cabeza. Sí me pasó por la cabeza. Pero no lo tuve como algo, ¿viste? Dije, no. Iban a ser mi hijo también. Oh, yeah. Iban a ser mi hijo y no lo pensé mucho ya. Me pasó por la cabeza, pero yo no, voy para Cuba. Voy para Cuba y ya. Mira, sabemos que cuando los eventos son en Asia, quizás son un poco más relajados en cuanto a la seguridad y tal. Pero cuando son más para acá, Nicaragua, Honduras, están ahí mismo, es más fuerte. En ese torneo específicamente, ¿cómo era la seguridad con ustedes, en el torneo de México o el Mundial? En el premundial, en el primero. En el premundial, la primera vez que salimos, nos metieron un meeting, un lavado de cerebro. Que Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo, que hay no sé cuántas pandillas, todo eso, todo. Pero en ese mundial fueron como 2 seguridad, creo. Sí, fueron 2 seguridad. Bueno, nosotros fuimos una vez a comprar ropa. Desde por la mañana, yo, Yudiel González, el de ciego, sí. Martín, el otro queche de ciego, y Disman Ortiz, y yo. Fuimos de compra y nos fuimos de por la mañana y viramos por la tarde. Y ya no habían reportado como que nos habían desertado. Oh. Nos habían reportado. Cuando nosotros llegamos, que todo el mundo así, y yo dije, ¿qué pasó aquí? No, vimos, aquí dijeron que ustedes se fueron. No, ustedes se fueron, lo que no quisieron, y se arrepintieron y van para atrás. No, como que nosotros fuimos. Y enseñamos las cosas, que nos habían comprado cosas. Y bueno, nos metieron un regañón, que aquello fue lo último, ¿no? Y nos dijeron hasta el más que íbamos a morir. Así, eso te lo estoy diciendo, te lo puede decir Yudiel. Te lo puedo decir Disman, y nos metieron un regañón, que no, pero que esto con lo otro. Yo nos quedamos callados, como todo, y nos quedamos callados ahí, y nos dijeron 1000 cosas. Bueno, no pasó nada. Nos hicieron un reporte y lo mandaron para La Habana y todo. Ese reporte lo mandaron para La Habana. Y yo dije, bueno, el compañero de cuarto me era Disman, y le dije, bueno, yo creo que ya con esto que hicimos nosotros pensando que una cosa normal, porque todos los equipos, porque el equipo de Cuba, eso es verídico. El equipo de Cuba, nosotros vamos por un hotel, pero no estamos nosotros solos, nosotros estamos con la gente de Venezuela, la gente de Dominicana. De todos lados, claro. De todos lados. Entonces uno va, cuando iba a esos eventos, iba a comprar sus cositas, sus pacotillas para ayudar a la familia. Y yo veía que esta gente, todo el mundo, estos ellos salían, ¿no? De Cuba, no, vamos. Y nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos nosotros? No somos mejor que ustedes. No, pero ustedes no lo deben salir. No. Y esa gente salía normal. Y nosotros nos quedamos mirando, ¿no? Ya, yo dije, no, vamos a ir también nosotros a comprar cosas, y alquilamos un taxi mismo con una mujer de un hotel que nos resolvió un Uber. Nos resolvió un Uber, y ese hombre anduvo con el Uber el día entero por nosotros. Y cuando llegamos nos había reportado Pero lo que pasa es que, o sea, cuando tú vas a esos países, Nicaragua y Honduras, tienes que tener línea hondureña.
O línea, Claro, sí. nosotros nos conectábamos y ya cuando llegamos al hotel que nos conectábamos a la wifi. Y por eso no se podían comunicar con nosotros. Entonces ellos pensaban que nosotros lo que nos había no era quedado. Sí. Y yo dije, no, que quedado. Nosotros fuimos, lo que fuimos fue a comprar cosas. Y ahí nos metieron nos pusieron el dedo. Para hablarte a los cubanos. Qué más gas, por gusto, ¿no? Por gusto, ser, por gusto. Ya entonces. ¿Pensaste que eso te iba a traer consecuencias para volver a viajar? Sí, yo dije, no, pero ya después nos hablaron con nosotros, no, tranquilo, ya, yo sabes. Todo se calmó. Y ya entonces hicimos buen papel en ese evento, ¿me entiendes? Que perdimos 1-0 con Nicaragua. Nicaragua tenía como 3 prospectos que estaban firmados en organizaciones de Grandes Ligas. Y hicimos papel, perdimos, le ganamos a Venezuela, ganamos a Dominicana. En el grupo nosotros que barrimos a todo el mundo. Y a Venezuela, que era el hueso duro porque clasificaban 2, no, clasificaban 3. Teníamos que ganar a Venezuela y ganamos a Venezuela como 4-1. En este premundial César Prieto se robó el show. Por donde se la tiraban a César Prieto la daba para todos lados. Bueno, en la final contra Nicaragua, César Prieto mandó a Ariel con creo que Chapeí tocara la bola. Había un Chapeí no tocó la bola, que tocó, y César Prieto vino, hizo así. Y ese juego se hubiera empatado, estuviéramos jugando todavía. Y perdimos 1-0. Mauri fue el abridor de ese juego que pichó el juego completo. Luego te llega la oportunidad de ir al Mundial y se repites en la convocatoria. Primero, háblame de la preselección, cómo fue el proceso para llegar. Ya me habían dicho ya, ese año estuvo la serie, ese año tuvo tremenda temporada en la serie, estuve muy bien en la serie. Estuve bastante bien, quedé como entre los 3 primeros en tu way, di como 20 y pico, empujé como 40 y pico carreras. Ese año estuvimos bien en la serie, clasificamos, pero yo cojo COVID. Ya se fue la serie de COVID en Cuba. Sí. Fue mi última serie. Yo cojo COVID, no pude jugar los playoffs, que fue con Pinar del Río, que perdimos con Pinar el playoff. Y ese año ya nos dicen, no hay un evento, pero yo vengo con la cabeza. Mike, porque cuando llegamos al evento, ya todo el mundo se olvidó de nosotros a esperar que empezara la serie nacional, ¿me entiendes? Y te voy a decir, hermano, en Cuba, el pelotero en Cuba, que no la atiendan bien o que no tenga de dónde sacar, se muere de hambre. O no tenga una familia que la familia lo ayude, se muere de hambre. Y entonces, cuando tú estás en la serie nacional, sí te dan sacos de comida, sí te ayudan con un pomo de aceite, te dan un saco de arroz, te pueden dar un pernil, pero no tienen vida. Por eso es que el deporte en Cuba ha bajado mucho y va a seguir bajando porque no tienes de dónde sacar. Entonces tú vas a ver una persona que está en la calle, que está ganando más dinero que tú, que está viviendo tú, porque en este país, en Estados Unidos, ser deportista es un privilegio. Es un lujo, claro. Es un lujo. Ser un deportista. Tú tienes que pagar para, ahora mismo, ejemplo, mira, a los Dodgers, tú tienes que pagar para ir a ver a un pelotero eso, para ir a ver al estadio. Claro, y esta gente son figuras públicas como son artistas, como son todos, ¿me entiendes? Esa gente son cosas que tienes que pagarlo porque tienen un talento que exactamente, tú tienes un talento y yo tengo que pagar. Tienes un talento porque tú puedes ser así como los médicos. El médico es muy verdad que salva vidas, pero un médico no puede ser pelotero. Obviamente. Pero una persona que estudie puede ser médico. Tú tienes un talento que es algo único y en Cuba no es así. En Cuba, entonces yo me molesté mucho cuando llegué a ese evento porque nosotros fuimos al Inter de Trinidad creo que estaba haciendo el baño en mi casa a pedir un saco de cemento porque siempre en la cena te ponen un padrino, ¿me entiendes? Sí. Entonces ellos pusieron un padrino y cuando yo voy con ese padrino y le pido ese saco de cemento, no, hombre, no. No, pero ¿cómo si tú todavía usted la serie no empezaba? Aquí vio a ese hombre, ni le respondí, ni le dije nada. Le di mi espalda, yo a mi mamá, cogí y me fui para mi casa. Y cuando iba llegando a la puerta de mi casa, le dije a mi mamá, si voy al Mundial de México, no viro más. Mi mamá no se creyó eso, mi mamá me dijo, no, tú estás mal. Mi mamá no me creyó eso que yo dije, ¿me entiendes? Y ya, y seguí entrenando. Y dije, bueno, vamos a ver. Entonces, como era el COVID, nos llaman para la preselección que fue en Santi Espíritu. Hermano, si tú ves esa preselección que fue en Santi Espíritu, tú dices, pero esto es una preselección de un equipo Cuba.
Ahí nos estaban dando prácticamente agua azúcar, con un pan, con un pedazo de mortadilla y un pedazo de queso. Ese era el desayuno de nosotros mañana. ¿Cómo que se dice lo que en Cuba tú le echas agua? Miloto. No, pero ¿cómo es que le decimos nosotros? Que tú le echas agua y lo remeneas. ¿Qué es Miloto? Sirope. Sirope, bueno, sí. El sirope. Y eso era el desayuno. Y entonces por la mañana estábamos en Santo Espíritu. Y ahí los entrenamientos pasaron bien. Ya ahí cuando estábamos ya prácticamente se sabía el equipo de Cuba, ¿me entiendes? Porque el equipo creo que era como de 22 o de 20 y habíamos como 28 en la preselección nada más. O 26, ¿me entiendes? Y ahí ese año, ese equipo estaba muy bueno. Ese equipo que teníamos nosotros era un equipazo. Ahí lo único que faltaba era César Prieto, que ya se había quedado allá. Que se quedó en el premundial. El único, pero ese equipo estaba muy... Tenía a Fran Abel, el Piche Pinala, Andy. Ese equipo estaba... y tenía tremendo picheo. Yankee Mauri, que ya se había pasado de la categoría. Y Fon también, que no había... Que Fon no fue en aquel viaje aquel, que lo habían dejado. Y ahí este equipo nos dejaron a un zurdo de Cienfuegos. Porque aquello fue un remandingo y no se sabe ni qué bien qué fue lo que pasó. Que habían dicho que tenía problemas familiares, yo no me acuerdo bien. O que había cogido COVID o que no se sentía bien y ese zurdo no lo dejaron también, que ese zurdo era muy bueno. Lo habían dejado en ese equipo Cuba que fuimos nosotros a México. Y ahí en la preselección todo eso fue... Yo cogí COVID en plena preselección. Yo dije, Ave María. Y ahí cogimos COVID con mucha gente, pero que Heise era uno de mis compañeros cuando estábamos en el Hotel Deportivo Anti Espíritu. Y ese me dijo, coño, me quieren dar COVID porque lo querían dejar. Porque ya Heise ya lo habían cogido yéndose. Sí, Heise lo había cogido. Entonces yo le dije, pero Heise, ¿tú te sientes mal o algo de eso? No, yo no me siento nada. Eso que me están metiendo números. Y yo le dije, bueno, entonces a mí me dio COVID, pero cuando yo cogí COVID, yo sí me sentí que había cogido COVID. Esa había sido la segunda vez que había cogido COVID. Yo sí me lo sentí porque yo ni tenía olfato, ni tenía sabor, nada. Yo dije, bueno, ahora vamos a ver cómo yo entro el COVID este. Y cuando fuimos a los juegos, yo pasé el COVID, cuando fuimos a los juegos, batí como de 10, 8, de 10, 6. Batí. Pero cuando fuimos para La Habana, que ya nos fuimos, ya habían eliminado como a 3 o 4. Faltaba nada más en La Habana eliminar como 4 peloteros nada más. Eran 2 pitchers y 2 jugadores. Faltaban eliminarle en La Habana. Y cuando fuimos para La Habana, ahí parece que ya me salió ya todo el COVID. Ahí fue cuando yo me puse un poco mal las batas, ¿me entiendes? Habíamos jugado por televisor y todo. Y ahí fue cuando me puse un poco mal las batas ahí, pero bueno, después me recuperé al final ahí. Y fue cuando hicimos el equipo. Y cuando hicimos el equipo, ya estábamos ya en el equipo ya. Eso fue una cosa que mi hermano, que te diga que el deporte en Cuba no tiene que ver con la política, son mentiras. Eso es mentira. Eso sí, todo tiene que ver con nosotros. No, todos, de los 12 que nos quedamos, les puedo preguntar, cuando nosotros llegamos, nos hicieron una reunión, nos quitaron hasta los teléfonos, más. Nos dijeron, no, que se piense que pero que no, que termine el campeonato. Ese fue el director primero que lo había dicho. Que termine el campeonato, y después que se quiera hacer lo que quiera hacer, pero que apoye al equipo, que esto con lo otro. Pero a nosotros sí nos habló una persona de la seguridad del Estado, que sí nos los dio, así, oye, que huele a ajo, vamos a mandar a un mismo compañero tuyo que te caiga pavo. Esto fue así. ¿Tú sabes qué es lo más bonito de esto? Que estas historias las estás haciendo tú, que las viviste. Eso fue así, ahora, el día que esta entrevista salga, porque esto es grabado, el día que salga, no faltará como le llamamos, ciberclaria, que va a salir a decir, ¿y este qué está diciendo? Si este no jugó nada. Da igual si jugó de la liga o jugó de la liga. Es la experiencia que tú viviste, que eso nadie lo puede vivir por ti. Nos metieron por un cuarto y le digo a Heise, ya tenía conversaciones, ya como que me... Y le digo, Heise estaba de compañero de cuarto mío, y le digo a Heise, oye Heise, y él dice, oye, hay una reunión para arriba, que era con una persona de la seguridad, y nos metieron para arriba y ese hombre nos explicó todo como que para que no te quedara. Para que no te quedara. Ese hombre nos habló a sí mismo para que no te quedaran. Y hoy por hoy, yo hice una entrevista con Yasser Porte y yo una vez se lo dije a Yasser Porte, pero bueno, esa entrevista esa parte nunca la dijimos, ¿me entiendes? En la parte. Hicimos una entrevista con Yasser Porte y si hay personas, no te lo estoy diciendo, hay personas mismos de peloteros que sí se vinculan y se prestan para muchas cosas de esas, ¿me entiendes?
Que sí, Sí, aquí yo que tuve sí lo hace. de invitado a Henry Urrutia y Henry me decía que a él le dijeron, o sea, para tú hacer equipo Cuba simplemente tienes que decirme Leonel Martín y Céspedes que van a hacer. Sí, Clarito en español. si hay personas que sí, si hay peloteros que sí cogen para eso. Que sí le dicen, oye, esto, qué tú crees de fulano de tal? ¿Qué tú crees de fulano de tal? Porque yo me quedaba así y a veces que uno de remordimiento de genio, compadre, que tú decías, bueno, hacer esto, aquí todo el mundo estamos para ayudarnos, mi Y hermano, lo vas a más estar tú triste es que el mismo saco de cemento que te negaron a ti se lo negaron a ti también. El mismo. coño, vas a estar tú en eso. A mí me cogieron, íbamos a jugar contra Taipei de China. Iban a jugar contra Taipei de China, hermano, y yo estaba sentado porque estaban haciendo tan debateo. Y se acercaron dos personas, dos entrenadores, y me dijeron, no, escúchame lo que te voy a decir. No, tú tienes que, fíjate a ver bien a quién tú, como que quién yo veía que estaba oliendo a ojo, como decían ellos. Y yo me quedé así, pero no me dejaron ni responderle. No me dejaron ni responder. Cogieron, me dijeron eso, se pararon. Yo estaba así con el bat y yo tenía unos audífonos puestos que había comprado un día antes de esos mismos inalámbricos, que nunca había visto esos audífonos. Y tengo un audífono puesto aquí y estoy bateando porque no sé quién era el que estaba batiendo. Creo que era la saga de Pinar del Río. Sí. Estaba bateando y yo estaba mirando ahí, pero estaba sentado así con el bate, haciendo así con el bate. Y vienen y me dicen, ay, y yo voy, este tipo, este tipo está loco. Y se lo digo a un compañero mío de Santo Espíritu, y le digo a ese compañero, a ese que todavía está en Cuba, para no Sí, por eso. Si está después en Cuba, no lo menciono aquí. sí, no va a decir que después y le digo, oye, mi hermano, mira lo que me acaba de decirle este hombre. Y me dijo, no, Juan Lucha, sí, a mí también ya me lo dijeron, y yo creo que por allá también se lo dieron como a 3 o 4 gente. Y yo dije, coño, hermano, entonces a veces que yo me molesto cuando estamos aquí, que bien de deporte, que el deporte, no, el deporte en Cuba sí tiene que ver mucho con la política. Sí tiene que ver, y más que la pelota, que es el deporte nacional de Cuba. Es el deporte nacional de Cuba. Nosotros en ese deporte no se puede perder, en la pelota no se puede perder. Y es así. Ismani, ¿qué número tú fuiste en quedarte? Yo fui. Sí, porque eso fue épico. Sí, Ese eso fue día una era todos los hora. días, levántate y Francis Romero ya la había tirado, ¿entiendes? Ya salió jugando. Yo fui el cuarto en quedarme. El Ese fue cuarto. el famoso equipo de los Patriotas, ¿no? Que dejaron Sí, a exacto. Juventud, creo que fue por Patriotas, y A bueno, fueron Yunesul y a Cousin dejaron a esos dos peloteros que hacían falta primer y segundo pitcher de ese equipo. Lo dejaron por Patriotas. y se Porque quedaron 12 decían en que Cuba. no, que hay cosas. Dijo Ariel así mismo. Entonces, y a esos dos muchachos lo dejaron por eso. ¿Quién se quedó adelante de ti? Mira, el primero que se quedó fue Luis Dani Morales. Sí, Luis Dani puso los pies y con la misma que lo puso. Ese fue el primero que se quedó. Luis Dani se fue con una bolsita. Mira, yo he tenido aquí varios atletas de ese equipo. Yandy creo que fue el último que estuvo. Sí, yo vi una entrevista tuya con Incluso Rangel Ramos, que no se quedó, pero luego se fue. Rangel Ramos no se quedó. Sí, pero o sea, luego se fue, está aquí ya. Ya está aquí, un chapaqueño, compadre. Sí, Rangel Ramos, Marlon Vega estuvo aquí también. Marlon Vega. He tenido varios invitados de los que se quedaron y algunos otros que no se quedaron y se fueron después. Y me dijeron que lo de Luis Dani Morales se veía venir, porque era algo. No. Esto lo de Luis Dani fue una cosa que Luis Dani se lleva muy bien conmigo porque hoy por hoy nosotros hablamos, ¿me entiendes? Y ojalá que sea un salón de la fama, un Hall of Fame porque tiene calidad, bastante calidad. Bueno, una anécdota mía de él es latino, que yo estaba mal al bate y me dijo, te voy a tirar recta en medio, pero no más me foco. Y le di recta en medio y se la recosté contra el muro por ahí por el centerfield y se me quedó mirando y me noté armando foco. Este muchacho, desde que está en los Bonilla, tira 90 y pico, casi 100 millas. Bueno, yo lo vi y yo vi con una bolsita, yo me empiezo a reír y le digo, ven acá, Tanque, tú no vas a esperar ni un día ni tú. Y él me dice, no, para, yo me compro el maletín allá. Eso fue ya una cosa así de loco, ya llegamos, nos agruparon, porque cuando no sé si en otros deportes, pero en el béisbol con un equipo de Cuba sale
ellos cuando tú estás en otro país, ellos no tienen derecho contigo a nada. Tú te le puedes mandar a correr a ellos de aquí, que no pasa nada. Fue lo que hizo César Prieto, de hecho. Tú te les mandas a correr que ellos no tienen... lo último que te cojan corriendo, ¿me entiendes? Pero ellos no te van a... Tú estás atlético. Claro, que era un deportista, ellos no. Pero ellos no te van a coger corriendo. Tú te puedes mandar... Ese es el miedo que siempre tienen ellos cada vez que íbamos a un evento. Por eso que nos instruían, esto, lo otro, para que uno no hiciera, porque sabe que no tenían el poder sobre nosotros. Pero si te hacías el dedo y después que llegabas a Cuba te iban a machucar. Y así pasó. Así pasó con uno de los 12, hubo un 13 que se fue y viró. Sí. Atrás. Sí. Y lo machucaron. Bueno, de hecho todavía lo tienen hecho. Exacto. Y lo machucaron y... Espera, un momentico. Bueno, un poquito. Y lo cogieron y ¿cómo se llama? Y yo se lo dije, si tú te ibas a hacer las cosas tenías que pensar bien antes de actuar, ¿me entiendes? Pues si, mira, ahora todavía él está ahí que no le dan vida, ¿no? No, ni le van a dar tampoco. Entonces, Luis Dani fue el primero, se quedó Luis Dani. Yo vi cuando Luis Dani se quedó. Luis Dani se me quedó mirando a mí y a creo que era, el otro creo que era Robolesi, creo. Se nos quedó mirando y vino una persona y así mismo dijo, no, para tirarme una foto. Para tirarnos una foto. Ustedes son del equipo Cuba, que todo, yo soy fanático de la selección de... Esa persona fue el clave. Esa persona fue el clave. Y dijo, no, voy a tirarme la foto. Para tirarme una foto. Y esa persona tiró el clave y después cogió el teléfono y miró, parece que preguntó, no, ¿cuál es Luis Dani Morales? Que era como el coyote. Y digo, no, es este. Y yo, tú, Luis Dani Morales, así mismo. Fuimos caminando, los entrenadores atrás, que los otros que no saben, nosotros nunca sabíamos si fue entrenador o no eran entrenadores, eran de la seguridad, no sabían quién eran esos, que eran como dos atrás, y cogió, fue y se fue. Y se nos fue así. Ese fue el primero. El segundo que se quedó, fue Hugo Mejía. Sí, Santiago. El Santiago, el que firmó con San Francisco. Hugo fue el segundo que se quedó. Hugo también. Hugo iba, no sé, el entrenador de picheo era el director de Santiago Sub-23. Y íbamos al comedor y Hugo iba para allá y el entrenador no tuvo, no, espérate, quería me dio permiso de comprar unos granizados. Así mismo salió por la puerta porque sí, en el hotel de nosotros sí había policía mexicana. Nosotros estábamos en un hotel aparte. Cuba estaba en un hotel aparte a todos los... Y se montó un carro ahí, bajando. Ese fue el segundo. Y el tercero fue Loidel Rodríguez. Loidel íbamos ya, hay que estar en la guagua a las 2:30. Y Loidel se montó. Y ya yo digo, bueno, ya se quedó el segundo y se me está poniendo malo esto. Y eso te iba a decir yo, que estabas pensando tú que lo tenías también. Ya iba a decir, se me está poniendo malo esto y se monta y Loidel dice, vengo para acá que se me quedó la camisa. Loidel la pensó bien. Loidel viró para atrás y todo el mundo se quedó en la boca esperando a Loidel. Y era espera Loidel. Y ya después fueron los entrenadores a buscar a Loidel. Y Loidel no estaba. Yo digo, ¡ay, María! Eso para hacer una película, hacer una comedia, ver la cara de esa gente en ese momento. No, mira, cuando ya Loidel se queda así, se pone malo. Eso, aquí va a haber reunión, y entonces lo que pasa es, como es la cosa en Cuba, la dictadura en Cuba, como esto, empiezan a diversar las cosas, ¿me entiendes? Vamos a poner a los mismos de ustedes a cuidar que ustedes, como que para echarnos a fajar entre nosotros mismos. Claro, es que así ha funcionado toda la vida, que tú desconfías de mí, yo desconfío de ti. Exacto. Los mismos de ustedes los vamos a poner a cuidar, los mismos de ustedes son los que nos dicen todo, que esto, otro. Entonces, como que para echarnos a fajar, empezaron a poner a virar a un entrenador de no sé qué hora. Y bueno, y yo digo, no, ya, yo le escribo a la persona. Me recuerdo, le digo, no, tiene que... Me dijeron, oye, vamos burando porque yo veo que eso se va a poner malo. Pusieron una patrulla adelante y una atrás. Pero que yo días antes ya yo estaba mirando la zona. Yo dije, a ver, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde voy a coger? Y después que nos quedamos todos y Loidel, hemos hablado y hemos hecho los mismos cuartos. Y yo vi un segundo piso que fue donde el mismo hace la historia que también se tiró. Por ahí mismo me tiré yo. Y yo dije, bueno, por acá no estaba policía, por acá tampoco. Por aquí es donde yo puedo ir.
Tú te tiraste, o sea, tú te tiraste del balcón de Yo tu me tiré de un habitación, balcón de un segundo piso para abajo. que era tu habitación. No, mi habitación era el primer piso. Pero a mí me dijeron, no, pero yo me iba por la madrugada. Sí. Pero mira qué cosa es esto, para tú ver que el cuento que te estoy diciendo atrás, que para echarnos a fajar y todo. Yo salgo para afuera como a las 10 de la mañana y yo veo a Fernández y a la saga, a Adrián Fernández, pinche surdo de Pinar Que del Río, también y a estuvo ahí la con saga. nosotros. Sí. Los veo y yo los miraba a ellos y ellos me miraban a mí. Y después cuando ya después nos quedamos todos una vez hicimos una llamada y yo se lo decía y ellos me dijeron lo mismo. Y yo decía, "Oh, Dios mío, Estos tipos esta me están gente me velando. estarán velando a mí. O no me estarán velando a mí, o estarán de guardia, lo habrán puesto a velar. Y dice ellos, por allá que yo decía lo mismo también. Porque los tres nos quedamos el mismo día, la misma madrugada. No sé quién ahora, los tres. Entonces ellos me decían, oye, Pala, yo también decía, oye, pero Palacio estará velando a nosotros también. Y yo decía lo mismo, y yo entraba para adentro y salía, y ellos puestos en el balcón. Y yo, Ave María, bueno, yo me cogí y me acosté. Y me levanté como a las 2:30. De la noche. Sí, a las 2:30 de la noche. Y digo, bueno, ahora sí, cuando salí ya no había nadie ahí ya. Ni entrenadores. No, no había, estaban las habitaciones, los entrenadores estaban abiertos. Entonces cogí, me pongo una mochila y me voy caminando por la parte de abajo del pasillo para subir por una escalera y tenía que volver por el pasillo, pero la habitación que tenía que pasar era la habitación de un entrenador. Creo que era de Rico, creo. Y de Rico estaba viendo televisor y estaba viendo televisor y yo cojo y me tiro por abajo del piso gateando, tiré la mochila. Y muchacho, y cuando yo miro para abajo así, quedaba así, de, no, qué alto está esto, papá. Era como 2 pisos. Y yo dije, bueno, es la hora nunca. Fue a coger, me tiré y di un papazo en el piso más grande del mundo. Y ya estaban esperando abajo. Y ya cuando eso me caí, bueno, me viré el tobillo. El tobillo se me hinchó a mí, yo, el tobillo por ahí lo tengo hinchado por eso. Y ahí salí cogiendo y cuando me estaban esperando, cogí, me monté y me fui, apagué todo. Y cuando llego a esa casa, que esto con otro, que me suben para arriba, que yo enciendo el teléfono para escribir, porque nadie sabía nada, ni mi familia nadie sabía nada, ¿me entiendes? Muchacho, mensajes, mi hermano, que tú, ahí yo tengo el teléfono, ese teléfono todavía lo conservo, porque el teléfono fue un regalo que me hizo mi papá a mí, y ahí tengo yo mensajes, que aquello fue barbaridades que me ponían ahí, que me pusieron. De los mismos entrenadores. De los mismos entrenadores y un mismo atleta. Un mismo atleta, que ese atleta este atleta por hoy está aquí también. No fue estos dos, ese atleta se quedó después de rato. Se quedó como al año, a los 2 años, se quedó ese atleta. Y un mismo atleta me dio un mensaje a mí que, pues bueno, mira, yo Heise vive aquí en lo mismo, vivo yo aquí en Arizona. Y yo, y con Heise y eso, yo, Junior, tú una vez y ¿sabes? Una vez también le di, me dio otra cosa, y me dije, mira, que Wow. después cuando yo me quedo, dice que esa persona se puso a decir todo eso. Y hubo gente que lo pararon, ya se fue su decisión, eso no es problema tuyo, mi hermano. Que cuando se había quedado Luis D, se había quedado Hugo y se había quedado Luis Dani, él también, si tú lo ves hablando de él, le parecía un cuadro más. Sí, uno más, me quedaba mirando y decía que tiene este hombre, compadre. Y yo por hoy para que tú veas aquí también. Increíble, ¿no? Un mismo atleta de Así mismo. estás mi cosa, ¿sí? buscando tu mejoría. Diezmari, después de eso, de quedarte y todo eso, ¿intentaste seguir en el béisbol? Sí, yo sí, cuando llegué aquí, la meta mía siempre fue esa, pero ya el mercado del béisbol ha cambiado mucho. Ya cuando tienes 23, 24 años, usted es una persona, tienes que tener números como Yuli, como Abreu, como esa gente, ¿me entiendes? Y en Cuba yo no había jugado tanto en las series nacionales. Yo de que ya te había hecho la historia antes que yo pasé un proceso para jugar en equipos de espíritu, ¿va? Y ya cuando tienes 23, 24 años, tienes que estar muy por encima, al lado de los muchachos que tienen 20, 18, 19. Tu nivel tiene que estar muy por encima, ¿me entiendes? Para que te logren afirmar. Y aquí entonces, como yo llegué aquí a Estados Unidos, aquí te pueden hacer la gente libre, pero tenías que esperar un año. Entonces ya la edad estaba jugando conmigo, ¿me entiendes? Sí, claro. Ya la edad estaba jugando conmigo. Y yo dije, bueno, si me meto un año para esperar a hacer la agencia libre, tenía que coger los papeles, toda esa historia, ¿me entiendes? Tengo que esperar un año. Y ¿cómo se llama? Seguí ahí y hubo un momento que dije, no, ya no.
este no va a ser mi camino, voy a tener que escoger otra cosa. Pero cuando llegué sí me enfoqué, pero no pude. Y bueno, luego ya te lograste abrir paso como todos Exacto, en, como todo. en Aquí otros lo que hay mundos. que saber luchar y pelear y echar para adelante. Y venir a hacer cosas buenas en este país. Sí, gracias a Dios, bueno, estás en un lugar donde puedes vivir de tu trabajo. Así mismo. Gracias a Dios, ¿no? Gracias Así. a Dios estás allí. Aquí, bueno, no estás jugando béisbol, pero estás ganando más que si estuvieras jugando béisbol en Cuba y haciendo tu vida más Muchas organizada. gracias. Y ya llegué, hubieron muchas personas que me ayudaron, muchas amistades que me ayudaron. Hubieron muchas, que nunca se me va a olvidar, Mae Rodríguez. Viendo los pros y los contras, ¿no? Haberte quedado. ¿Te arrepientes de haberte quedado? No. Si lo vuelves a hacer, lo hago 3 veces más. Si fue para hacerlo de antes. Sí, lo volví a hacer. No me arrepiento. Hermano, muchísimas gracias por acceder allí a conversar con nosotros. Siempre es un placer tener por allí a personas que nos están contando su historia, su verdad y lo que vivieron, ¿entiendes? Que eso nadie te lo puede discutir porque lo viviste tú. Así mismo, hermano. Muchas gracias a usted ahí por darme la oportunidad y por tener esta entrevista con ustedes. Dale, hermano, muchísimas gracias. Suerte y éxito. Dale, hermano, cuídate mucho ahí. Dale. Cuba Grand Slam. Luis en el mic, listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal.